Hola a todos nuevamente, vamos a continuar. Bien, ¿para qué utilizamos normalmente los bucles while en Python? Por ejemplo, para iterar alguna función matemática, ¿verdad? O para realizar alguna operación de forma recurrente. ¿Cuál es la estructura general del bucle while en Python? Pues bien, siempre comenzamos con un contador, una variable contadora, que en este caso la podemos llamar como queramos, en este caso la vamos a llamar como i. Y le podemos decir que empiece con 0. Mientras i sea menor que 10, que imprima i. Pero para que pueda seguir imprimiendo los números, por ejemplo, menores que 10, el contador tiene que actualizarse, ¿verdad? Entonces, para que se actualice, debajo de la declaración print debemos poner i y podemos utilizar un operador de asignación, ¿verdad? Más igual 1, que es equivalente, cuando vimos el video de operadores de asignación, es equivalente a decir i igual a i más 1. Entonces aquí le estamos diciendo que al inicio el contador vale 0, ¿verdad? En el bucle while lo que hace es que lo compara, ¿verdad? Con este operador de comparación que podemos ver aquí, que es menor que, ¿verdad? Y es menor que 10, efectivamente, porque al inicio vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, imprime i y luego actualiza el valor del contador. Es decir, el valor anterior, que era 0 más 1, ahora el contador vale 1, ¿verdad? Se regresa al bucle y lo compara nuevamente. 1 sigue siendo menor que 10, claro que sí, ¿verdad? Por lo tanto lo imprime. Posteriormente actualiza nuevamente el contador y ahora el contador vale 1 más 1, 2 y así sucesivamente hasta que se deja de cumplir esta condición, ¿verdad? O esta comparación. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos verificar, obviamente se ha mostrado la consola desde el 0 hasta el 9, ¿verdad? Porque cuando ya se actualiza para el último valor, que sea 9 más 1, y vale 10, ¿verdad? Ahora, entonces ya no se cumple esta condición. O ya no se puede aplicar este operador de comparación, ¿verdad? Porque ahora i es idéntico a 10. Sin embargo, si hacemos lo siguiente, i menor o igual que 10, corremos esta línea de código. Nos muestra hasta el 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo la condición. Esto no significa que el contador necesariamente tenga que empezar en 0, ¿verdad? Puede empezar, por ejemplo, en 5. Ejecuto esto, como podemos observar, y obviamente me va a mostrar 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces de esta manera puedo hacer alguna operación de forma recurrente, ¿verdad? Vamos a hacer algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a definir una variable que le vamos a llamar y, y que esta y va a ser igual a i elevado al cuadrado. Entonces aquí ya estamos utilizando, ¿verdad? Un operador aritmético que es el operador potencia, en este caso. Y en lugar de que imprima y, le vamos a decir que imprima y. Y ahora sí vamos a utilizar las funciones de las listas, ¿verdad? Vamos a decirle a Python que queremos crear una lista que le vamos a llamar y mayúscula. Y hemos visto que las listas se distinguen por iniciar y finalizar con corchetes, ¿verdad? Entonces aquí estamos creando una lista vacía, si se acuerdan del video cuando vimos un poco más a detalle las listas. Entonces aquí abajo le vamos a pedir a Python que además abra la lista y con el método append y que dentro de esta lista y, que originalmente está vacía, guarde y minúscula. De tal forma que va a guardar todos los valores que obtenga a partir de esta operación, ¿verdad? Y posteriormente al final le podemos decir a Python que imprima, si queremos, y mayúscula. Ejecutamos este código y como podemos observar nos muestra de esta manera. ¿Por qué? Porque primero nos está mostrando el valor de y posteriormente nos está mostrando la lista, ¿verdad? Para cada iteración. Entonces simplemente podemos quitar esto para que no nos ponga esta forma. Ejecutamos nuevamente y aquí efectivamente, como podemos ver, está mostrándonos los valores, ¿verdad? Nos muestra esta lista vacía porque aquí tiene la sentencia o la declaración print, ¿verdad? Lo comentamos. Para que no nos muestre esto, lo ejecutamos nuevamente. Y como podemos verificar, nos ha mostrado 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Vamos a quitar esta línea de código. La descomentamos y ejecutamos nuevamente. Nos muestra estos valores nuevamente, pero cuando yo le pregunto acá por el objeto y, que es la lista, pues efectivamente me va a mostrar los valores, ¿verdad? ¿Para qué me sirva esto? Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una gráfica de y igual a x al cuadrado. Entonces tengo que utilizar, por ejemplo, un bucle while para que cada valor de x, que en este caso correspondería a y, lo eleve al cuadrado, de tal forma que posteriormente pueda graficar x contra y. Por ejemplo, si quisiera realizar otra operación, por ejemplo, z igual a y al cuadrado más y, puedo crear otra lista aquí arriba, vacía, y nuevamente utilizo el método append, pero ahora con la lista z, para que almacene z minúscula. Y recordemos que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces en este momento ya estamos utilizando algunas cosas que ya hemos aprendido anteriormente. Bien, voy a comentar esto para que no me muestre el print de y. Ejecutamos nuevamente. Le pregunto por y mayúscula, que es la lista, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Le pregunto por z mayúscula y ahí está.
Entonces aquí podría hacer cualquier operación matemática, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le podría elevar al cubo, ejecuto esto nuevamente, le pregunto por y si quiero, le pregunto por z y puedo darme cuenta que aquí están los valores de z. El bucle while realmente es muy importante porque, por ejemplo, cuando estoy resolviendo ecuaciones diferenciales o algún método numérico, lo puedo utilizar porque me permite hacer operaciones de forma iterativa, ¿verdad? Esto no quiere decir que necesariamente tenga que ir incrementando el contador de uno en uno. Por ejemplo, lo puedo empezar en 0 o lo puedo empezar en 1, por ejemplo, y le puedo decir que incremente de 0.1 en 0.1, que sería equivalente a decirle i igual a i más 0.1. Ejecuto esta línea de código, le pregunto por y, ahí están los valores de y, pero si nos damos cuenta va incrementando de punto 1 en punto 1, ¿verdad? Le puedo preguntar por z y ahí va incrementando los valores de la misma manera. Entonces de esta manera yo ya podría graficar, por ejemplo, los valores de i contra los valores de y o los valores de i contra los valores de z. Entonces, como podemos darnos cuenta, el bucle while realmente es muy útil. Y repito, lo podemos utilizar o más frecuentemente se utiliza cuando quiero realizar, por ejemplo, alguna operación de iteración en métodos numéricos, en ingeniería, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues normalmente también existe otro tipo de declaraciones como la declaración break y la declaración continue, por ejemplo. Vamos a cerrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que va a haber un contador que va a iniciar, por ejemplo, en 1.0 o en 1 da igual, en este caso, y le voy a decir mientras i sea menor que 10, que imprima i. Posteriormente le puedo meter aquí adentro un condicional if, ¿verdad? Y le puedo decir si i es idéntico a 5, dos puntos, que rompa este código, ¿verdad? De alguna manera. Aquí abajo del if, obviamente, lo que sigue posteriormente es actualizar siempre con un operador de asignación si quiero. En este caso vamos a hacerlo con la forma habitual, i más 1. Entonces, siempre, repito, siempre al final podemos poner la actualización del contador, ¿verdad? Pero bien, ¿qué significa esto? Que el contador va a empezar en 1. Se va a cumplir esta operación hasta cierto punto, ¿verdad? Pero cuando i en sus distintas actualizaciones sea idéntico a 5, se va a romper este bucle. Vamos a ejecutarlo para que puedan visualizarlo mejor. Y obviamente, como podemos darnos cuenta, nos imprime hasta 5, ¿verdad? Porque cuando detecta que i es igual a 5, rompe el bucle. Yo le puedo poner, si i es idéntico a 9, rompe el bucle, ¿verdad? Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esta forma, yo puedo romper un bucle cuando mi contador adquiere un valor específico. ¿De qué otra forma lo podría hacer? Por ejemplo, le puedo poner acá y igual a i más 2. Que y es una variable y esto es una línea recta, ¿verdad? Nos daría una línea recta si graficáramos y contra i. Y le vamos a poner si y es idéntico a 9 o es, por ejemplo, mayor o igual que 9, que rompa el bucle. Lo ejecuto. No nos mostró nada. ¿Por qué? Porque no le estoy pidiendo que imprima absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí descomento esto y le puedo poner imprime y en lugar de i. Ejecuto esta celda y puedo darme cuenta de que imprimió 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero cuando y es mayor o igual que 9, rompemos precisamente este bucle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo utilizar, como ya podemos observar, condicionales, ¿verdad? Anidados a un bucle while. Y además también podría utilizar la declaración break para romper precisamente un bucle en un momento específico. Por ejemplo, también podría utilizar, en este caso, la declaración continua para hacer lo contrario, que cuando detecte que mi variable tiene un cierto valor específico, se lo salte y me siga mostrando los siguientes valores. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a iniciar nuevamente, por ejemplo, con un contador. Vamos a darle enter acá. Vamos a iniciar con un contador que le vamos a llamar i en este caso, y va a ser igual a 1, por ejemplo, otra vez. Y le ponemos aquí, mientras i sea menor que 10, vamos a poner i igual a i más 1, y aquí le ponemos si i es idéntico a 5, continúa, ¿verdad? E imprime i. Y fíjense que esto está bien interesante porque vean lo que va a hacer. Yo ejecuto esta celda. Comenzó en 1, ¿verdad? Se va actualizando el bucle poco a poco con la operación de actualización, con este operador de asignación. Aquí estamos utilizando la actualización del contador. Y como podemos darnos cuenta, cuando metemos el condicional para que i lo compare, para verificar si es idéntico a 5, va a continuar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Fíjense, nos está mostrando el 2, el 3, el 4 y se está saltando el 5, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si le ponemos aquí 8? Ejecuto esta celda.
y puedo darme cuenta que está saltando el 8, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la declaración break, la declaración continua me permite saltarme, por ejemplo, algún valor o alguna acción cuando yo la asigno a través de un condicional, como podemos observar de esta manera, ¿verdad? Sigue realizándose el bucle, sin embargo yo decido en qué valor no quiero que me muestre para que posteriormente me siga mostrando los demás valores resultado del bucle, ¿verdad? Aquí le puedo poner, por ejemplo, que realiza una operación, le puedo poner y igual a i elevado a la 0.5, por ejemplo, que sería equivalente a sacarle raíz cuadrada, y entonces aquí le podemos poner si y es idéntico a 8, continúa e imprime en lugar de i que imprima y. Ejecuto esta celda y ahí están efectivamente los valores, ¿verdad? Se está saltando el valor o no está mostrando el valor, mejor dicho, para el cual y es idéntico a 8. Sin embargo, podemos ver la operación, pues eso nunca va a suceder. Entonces, repito, la declaración break me sirve para romper un bucle en una posición específica. Y la declaración continua me sirve para saltarme algún valor que yo defino a través de un condicional, como podemos observarlo acá. Entonces esto es muy útil porque cuando estamos trabajando en ingeniería y programando métodos numéricos, a veces en ocasiones queremos que se salte algún valor y que siga realizando ciertas operaciones y lo podemos hacer a través de un continuo. O queremos que rompa el bucle cuando encuentre algún cierto valor de convergencia, por ejemplo en algún método numérico, y lo podemos realizar con una operación break, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pues por ejemplo podemos agregar la declaración else a pesar de que no es un condicional al bucle while. ¿De qué forma lo podemos hacer? Le podemos decir, por ejemplo, iniciamos un contador en 2 y le podemos decir mientras i sea menor que 10, ¿verdad? Imprime i. Y utiliza un operador de asignación para actualizar el contador. De otra manera, imprime el bucle finalizó. De otra manera, print el bucle finalizó. Ejecutamos esta celda y como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Lo que hizo al agregar la declaración else al final del bucle es agregar una línea de código extra, ¿verdad? Que nos indica que efectivamente ha terminado este bucle. Pudimos agregar la sentencia o la declaración, else con el bucle while. Es muy útil porque a veces en ingeniería estamos realizando alguna operación muy larga, dejamos corriendo nuestro programa y entonces a veces en ocasiones necesitamos que el programa nos diga cuándo ya terminó, ¿verdad? De realizar la operación. Entonces de esta manera podemos correr un programa muy largo, un método numérico que requiera muchas iteraciones y bastante tiempo para converger. Entonces le podemos pedir a Python que al final cuando encuentre la convergencia que nos muestre que ha finalizado el método numérico para entonces verificar nuestros resultados, ¿verdad? Entonces de esta manera lo podemos hacer. Como podemos observar, podemos seguir anidando pues más condicionales, puedo seguir anidando otro bucle while dentro de este bucle while para hacer mi programa todavía más complejo, dependiendo de las necesidades que yo requiera o que tenga en mi problema. En el siguiente video vamos a hablar un poco más a detalle sobre el bucle for, que es muy similar al bucle while, sin embargo pues se puede utilizar para otras cosas, ¿verdad? Cuando estoy trabajando con métodos numéricos, comúnmente se suelen utilizar pues bucles while y bucles for. Pues nos vemos hasta el próximo video, espero les haya gustado, hasta la próxima.